Buenas tardes, Eva María Buiza. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero en las comarcas, tanto de la Vega del Guadalquivir como la Campiña Sevillana. Les saludamos en el tiempo habitual que cada martes tenemos aquí para hablar con un personaje, con una persona vinculada al mundo del espectáculo, del deporte, alguien que le interesa a nuestros oyentes escuchar un poquito de su vida. Hoy me hace mucha ilusión, ya lo hemos dicho al principio, la persona que vamos a entrevistar. Yo he sido un admirador suyo desde que en aquellos inicios lo veía jugar con Manolo Cardo en el Sevilla Atlético, triunfando posteriormente en el Sevilla Fútbol Club, selección española, Español de Barcelona, uno de los jugadores con más clases que yo he visto en mi vida, vistiendo una camiseta y moviendo el balón. Francisco López Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes, Bartolomé. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, Ando bien. vamos a hablar hoy, en primera instancia, felicitarte. Ser dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club es algo que tienen solo unos escogidos, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti lo que la pasada semana se otorgaba? Bueno, es un orgullo, también indudablemente una responsabilidad, ¿no? Y está claro que, bueno, que es importantísimo, ¿no? Para mí bueno, que estamos hablando de muchísimos años en el que Sevilla comenzó, y en todos esos años, bueno, pues yo soy el número 13 de mis compañeros y que nos den en ese acto tan bonito, porque la verdad es que está muy bien, ese galardón, indudablemente me siento muy orgulloso también de todo ello. Estar a la altura de Juan Arza, de Pablo Blanco, de Juan Carlos Bonsúe, que fue el último, Curro San José, Enrique Lora. Bueno, la verdad es que hay tantos, 12 por delante, hasta tener este galardón. Uno de los días, como tú nos comentabas, porque en la vida y en el mundo del fútbol se sufre mucho para llegar y conseguir altura. Y es una recompensa, ¿no? Que yo creo que el sevillismo y todos los que hemos estado vinculados al mundo del fútbol durante toda esa etapa tuya, tanto en el Sevilla Fútbol Club en el español como selección española, yo creo que merecías, ¿no? Fue, como decías, ilusionante, ¿no? Sí, no, hay una cosa que yo en la intervención que tuve lo comenté, ¿no? Y yo de chaval ya, pues como todo, tú veías muchas cosas, yo veía fútbol, veía de todo, en la televisión pues todo, música, cantante, cosas de este tipo, ¿no? Y yo cada vez que veía uno y sentía admiración por ello, decía, yo me gustaría estar en esa situación, y bueno, que dentro de X años, pues la verdad es que, bueno, que te lo reconozcan, ¿no? Lo que tú has podido hacer en tu vida laboral, ¿no? En este caso. Pues realmente ese fue el premio que recibí el otro día, ¿no? O sea que después de 31 años de haber salido del club, que bueno, que tuviesen el detalle de darte ese galardón, pues indudablemente me llena de orgullo, como te he dicho anteriormente, ¿no? Y es muy bonito, muy emotivo. Fue un acto también muy emotivo por todo. Había representación de todos los estamentos de todos los clubes, ¿no? Desde Sí. compañeros tuyos de selección, compañeros tuyos del español, hasta compañeros del Betis. Sí, la verdad es que sí. Eh, Aparte de periodistas que bueno que Sí, intervinieron en el inicio, sí, pues bueno, contando un poco también mi vida, mi trayectoria, porque alguno me conocía. Y después, bueno, pues del español vino el delegado con Tomás Guas también. Después del Betis, pues vinieron una serie de jugadores como Antonio Ortega, Joaquín Parra, Antonio Biosca, García Soriano, a los cuales les tengo mucho cariño y les doy las gracias porque, bueno, he tenido mucha rivalidad con ellos, pero realmente siempre hemos tenido muy buena relación. Y después, bueno, pues también me sorprendió los jugadores de ese grupo en el que yo jugué en la selección, que, bueno, que ya es verdad que se nota que, bueno, que estamos cumpliendo años. Y realmente, bueno, pues en este caso pues me sorprendió que había algunos, sobre todo porque para mí en esa época yo tenía 19 años cuando llegué a la selección. Bueno, pues para mí Arconada y Santillana, para mí eran vamos, dioses, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucha ilusión el que compartieran en ese vídeo ese cariño que me mostraron, y la verdad es que fue muy bonito. Una de las cosas que realmente me agradó mucho.
Ahí estaban, representación, estaba Michel también, un jugador. También estaba, sí. Michel, bueno, coincidí. A Michel lo que hablábamos, ¿no? Yo lo conocí en mi último año juvenil, que tenía yo 17, 18 años y jugamos el primer partido en Suiza. Él estaba en el juvenil del Madrid y realmente, bueno, compartimos, ¿no? Después en la sub-21, estuvimos durante muchos años, estuve después en la A. Estuvimos muchos años juntos jugando y para mí ha sido de los mejores jugadores que he visto yo y que he jugado con ellos. Dorsal de leyenda, 13º dorsal de leyenda, el 13, dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club, Francisco López Alfaro, que hoy vamos a intentar conocerlo un poquito más. Tú te vienes muy prontito de tu pueblo, tú eres de Osuna, por cierto que nosotros entramos en Osuna perfectamente, la sintonía nosotros somos una emisora comarcal que emitimos desde Lora, pero para toda la zona, y te puedo decir que en Osuna entramos perfectamente. Tú te vienes muy prontito, tú te vienes con 4 años, ¿no? Con tu padre, con tu madre y con toda la familia a Sevilla, ¿no? Sí. Mi padre estaba allí trabajando era, como te digo yo, el que llevaba el carro del señorito, ¿no? Sí, sí. No sé cómo. Cochero, ¿cómo se puede decir? Cochero. Sí, estaba ahí. Y entonces, bueno, pues ante la muerte de él, de su jefe, pues, bueno, se quedó sin trabajo y nos tuvimos que venir para aquí, para Sevilla. Entonces vinimos con 4, yo tenía 4 años, no llegaba ni a 5. Nosotros éramos 5 hermanos y todos nos venimos para Sevilla. Lo que pasa es que ya cuando llegamos aquí, los mayores, uno se fue a San Sebastián, el otro se fue a Barcelona y otro se fue a Suiza, ¿no? Entonces nos quedamos aquí los 2 más pequeños. ¿José Luis y tú? Y José Luis y yo, sí. Y entonces, bueno, pues ya te digo, eso fue por el año 67 o así. Y bueno, mi padre intentó buscó trabajo por aquí y nosotros pues primero nos fuimos a casa de una tía, posteriormente bueno empezamos a alquilar algún piso por la zona de su eminencia y posteriormente ya mi padre, bueno, estaba trabajando, pues conseguimos comprar un piso ahí en Rochelambert, lo que sí, es la Rosaleda de Juan 23, entre Juan 23 y su eminencia. Y ahí es donde, bueno, pues ya nos anclamos, ahí empezamos a vivir y ya te digo, pues mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Tu madre Pepa. Y los otros 3 pues ya estaban fuera, ¿no? Tu madre Pepa, con la que me unía una Pepa, amistad sí. entrañable. Yo le tenía un cariño. Es que entonces, en aquellos tiempos, entrevistar a un jugador era fácil. Era marcar el 95464. Sí, sí. Hay 2 números iguales. 88, 66. Que tú sabes que me lo sé. Es que ya sabes tú que te lo recuerdo alguna vez que me lo sabía de memoria. Era era relativamente fácil el teléfono porque con los números repetidos. 31 años después de irte del Sevilla me sigo acordando, Francisco. Sí, es verdad, es verdad. Eso, tú sabes es que tiene buena memoria, Bartolomé. Te lo he recordado alguna vez, que me unía una amistad entrañable. Yo tenía y tu hermano José Luis era además un oyente fiel mío. Después cuando tu otro hermano trabajaba en el aeropuerto en Barcelona, ¿no? Uno de ellos. Sí. Mi hermano, se quedó allí a vivir ya definitivamente, se fue muy pronto. Allí su mujer era de aquí, del Cerro del Águila, y bueno, ha tenido 3 hijos y se ha quedado allí a vivir. Y él se dedica al tema de la restauración, tiene negocios de restaurante y está allí viviendo en Castelldefels y la verdad es que está muy a gusto, está muy bien. Yo te digo esto porque yo tenía controlado a muchos de los jugadores cuando entonces no había móviles y cuando, sobre todo los internacionales, había que localizar. Y a ti uno de los sitios que te podía localizar era con tu hermano en Barcelona, en el aeropuerto. Ramón también lo localizaba alguna vez en Madrid, que también tenía, me parece que otro hermano trabajando. Es decir, que había que tener los trucos. Hoy con un móvil eso era fácil, entonces había que tener... Sí. Bueno, llega el momento en que tú empiezas a despertar ese gusanillo en el fútbol y te ficha el Rochelambert, o empiezas a jugar en el Rochelambert con muy poquitos años, ¿no? Sí, 12 años. Con 12 años hubo un día que yo jugaba allí en mi barrio en el aparcamiento y todo el tema este. La verdad es que allí con tantos coches y todo el rollo pues la verdad es que era difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo un día que me llegó un compañero, un amigo, y me dijo, oye, ¿por qué no te metes en el equipo que se ha hecho? Se llama Atlético Rochelambert. Y entonces, bueno, pues digo, bueno, pues voy a probar. Fui a hablar con el entrenador, se llama Alfredo Rangel, tenía una carnicería ahí en Rochelambert
Y bueno, y entonces pues me dijo que jugara. Y me metí ahí. Nosotros no entrenábamos, lo que íbamos a jugar el sábado, ¿no? Nuevamente por esos campos de Sevilla, del Papalardo, el Tirolínea y toda esa zona, ¿no? Que es donde jugábamos. Y en el Coro y cosas de estas. Y bueno, y al final pues fue un año que estuve ahí en ese equipo. Hasta que te vas al Altair, ¿no? No, yo no me voy al Altair. No. Ahí concretamente, bueno, ahí es donde, vamos, lo dije el otro día, ¿no? Conocí a, a mi amigo Moisés, porque él llegó, a jugar conmigo en el Atlético Rocha Lambert, Ajá. Moisés Rodríguez. Sí, hombre, claro. Y bueno, y fue algo gracioso porque, bueno, me dijo el entrenador, como tenía la tienda, la carnicería, muchas veces no llegaba alguien al partido y me daba a mí la ropa. Bueno, y entonces pues dice, oye, que va a venir un jugador nuevo que me han dicho que juega muy bien, ¿no? Bueno, vale. Y entonces pues nada, estábamos allí en el vestuario y se presentó Moisés. Moisés, para el que no lo sabe, bueno, pues tenía unas gafas de Sí, culo de vaso de estas, no ¿no? me Es digas. que tenía, no veía, el pobre no veía nada, ¿no? Y después, bueno, pues la pinta de Moy tan canijo y todo esto, pues, y con la gafa, pues la verdad es que nos causó una impresión como diciendo, esto va a jugar fútbol y nada. Y bueno, pues la verdad es que salió de titular. Y en el saque de centro, yo no he visto eso en mi vida, hace un caño. O sea, hace un caño le dan el balón, la pisa y viene el delantero centro rival como un loco y coge papa y le hace un caño. Y dijimos, joder, el de la gafa como juega al fútbol, ¿no? Y era un espectáculo. Bartolomé, tú lo has visto. Hombre, yo lo he visto. Era un espectáculo. Como futbolista ha sido, yo creo que, vamos, yo me acuerdo incluso en Coria que él cogía y había gente que llegaba allí y decía, oye, ¿juega Moisés? Y decía, no, está lesionado. Y decía, entonces me voy. O sea, había muchos aficionados, tanto en el Sevilla Atlético como todo, que iban a verlo a él. O sea, porque es que era daba alegría ver ese fútbol que tenía. Sí, Sí. que estar ahí al lado de, ya en el primer equipo, radiar un partido con Francisco jugando para Moisés, eso era apoteósico, porque no se pueden imaginar nuestros oyentes lo bonito que es y lo fácil que es radiar un partido cuando juegan jugadores con esa calidad, ¿no? Yo hay tres futbolistas que de verdad me han marcado para... Yo sé uno de que mucho. me lo vas a decir que no llegó a triunfar plenamente. Cuenta, cuenta. Sí, sí, pues ese para mí ha sido Dios en el fútbol, ¿no? Gervasio. Gervasio, sí. O sea, ha sido el futbolista a nivel de cantera del Sevilla en nuestra época el mejor con diferencia. Sí, sí. Lo tenía todo. Pero bueno, llegó a primera división, jugó con nosotros en el Sevilla y bueno, después se fue a varios equipos, todo el trimestre y ya terminó de jugar fútbol. Pero la verdad es que era muy bueno. Otro era Moisés, esos son los dos que a mí me han marcado y después, bueno, el grupo que yo tenía, o sea, cuando llegué al primer equipo también había muy bueno, ¿no? Enrique Montero, estaba Pintiño, es que había jugadores de una gran calidad, ¿no? Eran magníficos. Y al final, pues, lo que te decía, terminé ese año, bueno, no, nos fuimos a Altair a jugar un torneo que no... Ahí está, por eso ya se ve que el Altair había participado en tu vida. Sí, y pues no, es que yo estudié en Altair. Estuve estudiando, primero estuve en Santa José Rufina, en el colegio del Cerro del Águila, y después ya, cuando terminé octavo, me fui a estudiar la formación profesional y después BUP y COBU en Altair. Y entonces, bueno, pues fuimos a jugar un torneo Altair y, bueno, y cuando termina el partido me llega un señor y me dice que quiere hablar conmigo. Digo, que si quería ir a la cantera del Sevilla. Quería ir a jugar a la cantera del Sevilla. La verdad es que, bueno, me sorprendió porque yo no, en ese momento, pues la verdad es que no tenía o no pensaba que podía tener esas condiciones para poder hacer eso. Y bueno, entonces lo primero que le dije es que, bueno, que yo sin la aprobación de mi padre que no lo hacía. Entonces, directamente, como vivía al lado de Altair, pues me vine con Pepe Alfaro, que era esa persona. Sí, yo te lo iba a decir que lo dijera, era Pepe Alfaro. Sí, era Pepe Alfaro. Y entonces pues se vino para casa. Habló con mi padre y bueno, él me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Digo, me haría ilusión probar, ¿no?
La verdad es que no sabía. Inconveniente los estudios, bueno, las cosas de siempre, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, pues la verdad es que dije que sí y en el verano del 76, en agosto, empecé a entrenar allí en el primer equipo de infantiles, cuando yo era de segundo año, o sea, el más pequeño de todos, ¿no? No, pequeño en edad, no Sí, en sí. estatura. Y bueno, fue precisamente el entrenador que tenía era Pepe Alfaro. Y ahí llegué en el año 76 al Sevilla. Y después tuviste, antes de llegar a Manolo Cardo, que Manolo Cardo va a ocupar un lugar especial por todo lo que representaba para ti, todo lo que significó, hubo otros entrenadores como Babi Acosta, por ejemplo, que fue un hombre que marcaba mucho, ¿no? Que tú Sí, lo tuviste. estuve en cantera, estuve con 2 años, los 2 años de infantil estuve con Pepe Alfaro. El primer año de juvenil estuve con Babi Acosta. El segundo año de juvenil estuve Valero. con Manolo Cardo. Y el tercer año juvenil empecé con el Sevilla Atlético, pero me bajaron al juvenil con Antonio Valero. Valero, sí. Y estuve 4 meses, 5 meses. Y antes de Navidades, pues me pasaron al Sevilla Atlético con Manolo Cardo. Y ya, bueno, pues lo que la mayoría de la gente sabe, ¿no? Que ¿Qué fue para ti Manolo, o qué ha sido para ti Manolo Cardo? hombre, para mí, como dije el otro día, no, ha sido más que un entrenador. O sea, ha sido un padre. Perdóname, pero me estoy emocionando. No, Francisco, es que es lógico. Yo sí, me estoy emocionando Ya, yo también porque yo he ya. vivido esa época muy cerca. Tú sabes que yo periodísticamente estaba muy cerca y he vivido pues la época aquella con Manolo Cardo. Desde el Sevilla Atlético, cuando sube al primer equipo, lo que hizo, lo que dio en aquellos tiempos. Ahora hablaremos también de aquel partido famoso donde te hizo debutar, ¿no? En el Sí. primer encuentro en el Estadio La Romareda con aquel 1-4 con 4 goles de Pintiño, porque tú hablas antes de toda la calidad y de todo eso. Pero háblanos un poquito, ¿cómo era ese ambiente en el Sevilla Atlético? El ambiente era magnífico. Manolo Cardo siempre ha sido yo lo considero un hombre muy inteligente. Ha sabido en cada momento crear ese ambiente de optimismo, de simpatía, de cachondeo, se puede decir, entre comillas, ¿no? Que no es una cuestión. Y siempre había un ambiente bueno, siempre había una sonrisa. Y es como todo. Tú, el trabajo, llámese oficina o llámese campo, o llámese lo que quieras, si tú vas con una sonrisa, indudablemente eso ayuda mucho a que eso funcione bien. Y entonces él siempre ha sido capaz de poder sacar una sonrisa, de decir algo, independientemente de eso. Siempre, yo creo que ha sido un avanzado en su tiempo como entrenador, ¿no? O sea, es de las cosas que con el paso del tiempo te das cuenta que bueno, que todo el mundo jugaba de una manera, nosotros jugábamos de otra y siempre con jugadores de muchísima calidad. Él le daba preponderancia e importancia a los jugadores que tuviesen calidad técnica, ¿no? Y eso en esa época, tú sabes, con los campos que había, que eso era impracticable por la Claro, de cantidad tierra, de eran albero. campos horrorosos, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, es lo que era su planteamiento y la verdad es que, bueno, conmigo siempre se ha portado muy bien. Ya se lo dije el otro día, le estoy eternamente agradecido por todo. Época extraordinaria, estáis ahí en el Sevilla Atlético y de buenas a primeras llega la víspera del puente de la Inmaculada del año 81 y el Sevilla no funcionaba con Miguel Muñoz, que después hablaremos también con Miguel Muñoz porque también fue un entrenador que en ese momento no se fijó en ti, no te vio o te veía, no quiso fijarse y un año después te tuvo que llevar para algo mucho más gordo, que era la selección, ¿no? Pero llega el momento en que le dicen a Manolo Cardo, lo llamaría don Eugenio y le diría... ¿Tú estás capacitado para hacerte cargo de la primera plantilla? Pues ahí la tienes, ¿no? Y entonces Francisco fue un jugador clave precisamente junto con otro grupo de hombres de ese Sevilla Atlético de cara a hacer ese Sevilla que fútbol tan bonito hizo y que tanto aportó al fútbol en aquellas temporadas, ¿verdad? Sí, sobre todo hay una cosa que él se hace con una merecida fama de buen juego y de buenos resultados por el filial. O sea, el filial antiguamente se jugaba después del primer equipo, ¿no?
y nosotros veíamos que se quedaba muchísima gente. Sí, sí, sí. O sea, muchísima gente que era... En la primera parte podía estar campo en 3/4, ¿no? O sea, que había mucho interés en ver al filial, porque es cierto que en ese filial había jugadores que me parecían magníficos, ¿no? Vamos, yo creo que de ahí, del 11 titular, igual 8 o 9 llegamos a primera división, incluso a la selección muchos también, ¿eh? O sea que había muy buenos jugadores en esa época. Entonces él dio el paso. Yo sé que a él cuando le dicen, precisamente fue en el partido de Copa del Rey, en Alicante, jugando con el Hércules de Alicante, con el Sevilla Atlético, ¿no? Que estabas tú Era allí el también, partido de estabas vuelta. tú jugando ese partido, claro. Sí, yo jugué ese partido y antes de empezar el partido me comentó el míster que si era capaz de jugar en primera división, y la verdad es que no lo entendí, no entendí el comentario. Digo, ¿para qué me pregunta a mí el míster esto? Yo le dije, claro que sí, vamos, claro que sí, vamos, pero no lo teníamos claro. Pero bueno, en este caso, pues se lo comenté. Y al término del partido, llega el delegado y está allí y dice, bueno, os quiero decir una cosa, a partir de ahora el primer equipo lo va a llevar Manolo Cano. Se lo ha dado el presidente, el club, lo va a entrenar el primer equipo. Pues nos quedamos todos allí como diciendo, pues no lo sabíamos, enteramos al final del partido. Él se coge, se va en el taxi para Sevilla y usted en el autobús. A mí no, sí, no, a mí no me dijo nada, sí. Solo eso, ¿no? Pero que ya te lo había advertido ya antes incluso de empezar el partido. Sí, pero no me llegó y me dijo, oye, que... Y en el momento de llego a Sevilla, me llaman de esto, que tienes que venir a entrenar y después tienes que ir a la secretaría técnica, a la secretaría que estaba en la calle Harina. Bueno, pues nada, me fui a entrenar y empecé ya a darme cuenta de que sí, que parece que esto iba de verdad y que en un momento determinado, pues por lo menos estaba entrenando con el primer equipo, ¿no? Que era una cuestión importante. Y a partir de ahí, bueno, pues el partido, como ya ha salido en muchas ocasiones, ¿no? Pues fue mejor imposible, ¿no? El debut, nos enfrentamos en Zaragoza al equipo local, que estaba entre los 4 o 5 mejores de liga. Era Luis Costa el entrenador y hacía un fútbol extraordinario en aquella época. No, era magnífico. Ellos tenían un equipazo, tenía María Delantero, Valdano, Vitaller, Casuco, Morgado, García Cortés, Barba, Raúl Amarilla, estaba hablando, Valdano, estamos hablando de palabras mayores de ese Zaragoza. Estaba entre los 4 primeros, ese equipo era buenísimo. Pues nada, se nos dio el partido de nuestra vida, ¿no? Iniciamos el partido y ganamos 1-4. 4 goles de Pintiño. La verdad es que disfrutamos ese día y imagínate lo contento que nos fuimos para casa. Fue mi debut y fue el inicio de una larga trayectoria deportiva. Larga no, extraordinaria. Yo creo que a Francisco le faltó en algún momento haber fichado por el Español. En el Español le decían al maestro, también jugó. Tú jugaste 9 años, ¿no? En el Sevilla, 8 o 9 años, sí. 9 temporadas. 9 temporadas y 7, ¿no? En el... No, 8. En la última no jugué ningún partido. Porque estaba de entrenador, jugador. Sí. Tú eras, además, cuando tú llegas en los inicios, tú llegaste nada más y tuviste un entrenador de los más legendarios del fútbol español, ¿no? Que era Luis Aragonés, ¿no? Sí, ahí de verdad es de las personas que a mí me ha marcado en la vida también. Él, y después tuve la suerte, allí tuve muy buenos entrenadores. Tuve la suerte de tener a Clemente, ¿no? Y después, bueno, vinieron varios, ¿no? También Camacho, pero en el caso, por ejemplo, de Luis Aragonés, la verdad es que es de los que yo después, posteriormente fui entrenador. Y yo quería asemejarme a él en muchos aspectos. La verdad que es complicado porque era un hombre tan completo en todos los aspectos que es difícil. O sea, una de las cosas, a mí cuando me preguntan, ¿y tú por qué hablas tan bien o por qué te gustaría ser como Luis Aragonés como entrenador? Digo, porque es de los que te llegaba al corazón. Y es difícil, a un futbolista en un momento determinado, un entrenador que le llega al corazón.
él yo recuerdo, porque la verdad es que la temporada que estoy con él no estoy a un buen nivel. La primera vuelta sí, pero me rompo el cuádriceps y estoy 4 meses sin jugar, me tengo que operar. Y yo recuerdo que mi recuperación todas las tardes en el campo de Sarriá, él estaba allí conmigo. Se sentaba, empezamos a hablar y la verdad es que a mí me dio mucha vida, fue una persona magnífica, o sea, como persona un 10 y motivador y todo. Es que yo creo que tenía todas las cualidades para ser un grandísimo como fue, ¿no? De los mejores entrenadores que ha pasado vamos, españoles, claro. Sí, sin lugar a dudas, extraordinario. Estamos hablando de ese debut en Zaragoza. Llega aquel año, Manolo Cardo clasificó en tu etapa 2 veces al Sevilla para jugar la UEFA, y llega el momento de la selección española. Miguel Muñoz, que había sido cesado en el Sevilla, que había tenido la oportunidad en un momento dado, incluso haberte subido al primer equipo, no lo hizo, y sin embargo después se fija en ti, y muy prontito, a los poquitos meses, porque tú al año de debutar... debutaste, ¿no? Con la selección, ¿no? Pronto, ¿no? Sí, en menos de un año. Menos de un año, sí, porque debuté en diciembre del 82, 81, y en la selección estuve en octubre del 82, o sea, 10 meses así, más o menos. Y es verdad, él estaba de entrenador en el primer equipo del Sevilla. Yo había jugado un partido también de esto de amistoso que hizo el Sevilla y estaba él de entrenador. Pero bueno, él pensaba que yo no tenía... A él lo que no le gustaba a mí, dice que era un hombre jocoso, un hombre que estaba acostumbrado a, no sé, cachondear en el sentido de que, bueno, que te decía cosas que te tenías que reír porque el tío era gracioso. Y de mí decía que era más lento que el caballo normal, ¿no? Y desde esa perspectiva, indudablemente, me costaba trabajo pensar que pudiese llegar al primer equipo. Pero ahora llega la otra cuestión, que es lo que comentabas antes, que bueno, él coge y me llama a la selección cuando resulta que no me había llamado para el primer equipo. Él me lo comentó, otro hombre que le tengo también muchísimo cariño, ya murió, sí. Y realmente le tengo mucho aprecio también. Él me dice, mira, no es una cuestión, tú has demostrado que yo no me equivoqué contigo y has demostrado en primera división que tú eres capaz de jugar y a un gran nivel. Y los que en un momento determinado pueden llegar a jugar a un gran nivel en primera división están para jugar en la selección, y por eso estás aquí. Y la verdad es que, bueno, conmigo se portó muy bien. Yo la verdad es que no he tenido nunca queja de él. Y ya te digo, podía haber pensado que podía haber jugado mal, lo que sea, pero bueno, que pensar, esto no, sí. Él conmigo se portó muy bien. Selección española, Eurocopa del 84. Sí. Ahí Francisco estuvo a un nivel altísimo. Fuimos subcampeones y pudimos haber ganado esa Eurocopa, ¿verdad? Esa Eurocopa 84, pues yo estoy en la selección sub-21. Entonces, bueno, pues en la selección sub-21 hay 3 jugadores que son Roberto, el del Barcelona, sí. Andoni Zubizarreta, el portero, y yo, que somos los que vamos con el primer equipo, con la selección A y con la sub-21. Entonces a nosotros 3 nos meten en ese grupo de la Eurocopa, ¿no? Claro, en condiciones normales éramos los chavales y éramos los que íbamos, no sé, rellenando huecos, se puede decir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en el primer partido me parece que se jugó contra Portugal, no me acuerdo, contra Rumanía, me parece que fueron 2 empates, y el último partido de la clasificación, o sea, de la fase esa, pues nos jugamos contra Alemania todo. En condiciones normales, al inicio, y teniendo en cuenta los resultados que se estaban dando, nosotros nos metíamos con un empate, ¿no? Entonces llegó Miguel Muñoz y me dice, sal al campo y no pierdas el balón. Ten el balón, marea la perdí y que pase el tiempo, porque el empate a nosotros nos viene bien. Y entonces pues me sacó un rato. No sé si fueron 20 minutos, así, el tercer partido. En el otro partido que se estaba jugando, pues hubo un gol, y entonces para nosotros nos eliminaban. Se metían a Alemania y me parece que Portugal, no sé. Y entonces, bueno, pues
ya cambió todo. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, y me acuerdo, porque tengo una anécdota de ese gol, me acuerdo del gol de Alemania de Maceda, que bueno, que el inicio de la jugada lo hago yo tras sacar una falta en medio campo que nos hacen, la saco rápido a banda Juan Señor, que conduce, llega y centra, y remata de cabeza a Antonio Maceda. Y yo estaba detrás de Antonio Maceda, ¿no? Y le digo, bueno, fue el 1-0, nosotros nos clasificamos para las semifinales y todo el tema este. Y resulta que le dije a Antonio Maceda, digo, Antonio, me has quitado la gloria. Y lo tenía de cabeza, dice, no, la gloria no, si tú hubieses rematado no hubiésemos ido todos para España, ¿no? Pues no me hubieses metido. O sea que Antonio es un tío genial. Y entonces, bueno, pues nos clasificamos para semifinales. En las semifinales, pues resulta que nos tocó Dinamarca y pasamos con mucho apuro, y posteriormente pues fue la final. La final es verdad que bueno, que faltaban algunos como Gordillo, como faltaron algunos que estaban lesionados, otros sancionados, y cuando me di cuenta pues me dijo Miguel Muñoz que ese partido lo iba a jugar yo, ¿no? De inicio. Y la verdad es que yo creo que hice un buen partido. No, bueno, no, buenísimo. Sí. Y la verdad es que el recuerdo que tengo de ese partido es, bueno, que la pena es el resultado, el 2-0, todo esto. Pero me llama la atención que en un momento de ese partido, una jugada que le hago un regate a Platini, ¿no? Y hay mucha gente que fue el autor de los dos dice, goles, precisamente, después, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera fue la falta, el segundo lo metió Belón. Sí, fueron 2-0, pero vamos, el segundo gol fue en minuto ya 90 y algo, ¿no? Sí. Estábamos atacando y nos metieron. Y la verdad es que, bueno, que fue bonito hasta cierto punto, lo que pasa es que perdimos, ¿no? Pero bueno, jugamos una final y realmente a mí, pues me supo fue un día muy importante para mí. Después llega, tú tuviste en total 20 convocatorias de la selección absoluta, que sí, en aquel tiempo era un buen número. 20 partidos jugados. 20 partidos jugados, sí, bueno, sí. No convocar, ¿fuiste a más? Jugado, ¿Qué? Jugado, 20 partidos jugados con la selección. Sí, sí. Exactamente. Y otros muchos que iba, pero que no jugaba. Sí, exactamente, los inicios y el principio. ¿Cómo fue aquel Mundial de México, del 86? El Mundial de México fue un problema grave. Grave en el sentido de que unos meses antes, pues resulta que hubo un terremoto allí y ese terremoto pues generó muchos problemas. Y los mayores problemas fueron el tema alimenticio, ¿no? O sea, que nosotros cuando llegamos allí, lo primero nos dijeron, ni beber agua, ni mojar nada. O sea, que todo tiene que ser envasado, la comida tiene que ser lo que os demos. Y bueno, y lo típico, bueno, estás ahí, vas al bar o te dejan salir a dar una vuelta y la vuelta pues te tomas una Coca-Cola, por decirte algo, o agua, y bueno, y ahí tuvimos unos problemas muy graves decían que era el mal de Moctezuma. Sí, y es verdad que hubo algunos jugadores que lo pasaron muy mal, sobre todo Calderé lo pasó muy mal. Y después el mayor problema es que cuando le empezaron a dar medicamentos, bueno, pues decían que esos medicamentos que daban antidoping, ¿no? Y tuvo un problema que al final se vio que no, que era del jarabe y entonces ese es el inconveniente que hubo al principio, ¿no? Después la altura de México, indudablemente, terminabas el partido, estabas muerto, pero muerto, mareado a veces, tenían que ponerte oxígeno, o sea que... Pero bueno, la verdad es que ahí iba yo ya como titular. Ahí fui, primer partido contra Brasil, jugué de titular, me sustituyeron al final, y después los dos partidos siguientes, Irlanda del Norte y Argelia, fui titular, dando asistencia de goles, y nos metimos después para jugar contra Dinamarca, y ahí cuando Dinamarca pues me llegó el míster, el seleccionador, y me dijo, mira, que los daneses físicamente son
muy fuerte y quiero cambiar un poco la técnica que podía tener yo con la fortaleza de un compañero, ¿no? Entonces pues me sustituyó y ese partido no lo jugué de titular, jugué unos minutos, fui de cambio de Mitchell. Y después ya el quinto partido que jugamos contra Bélgica, ahí ya no fui titular ni salí. Y perdimos por los penaltis y nos tuvimos que venir para España. Ese es tu paso. Vamos a ir concluyendo tu etapa como jugador porque tenemos que hablar también de tu etapa como entrenador y la última ya pues trabajando también para el Sevilla en una misión nueva. Vamos a terminar. Te voy a hacer una pregunta de cada uno tanto del Español como del Sevilla. ¿Te pesó mucho la capitanía, Francisco, en el Sevilla? No, bueno, a mí no me pesó. No, ¿qué pesara? Que te pasó factura. Me pasó factura, sí, me pasó factura, claro. Yo tuve muchos problemas y mucha gente lo sabe, ¿no? Y con problemas con entrenadores, bueno, no por dar la cara, sino porque en un momento determinado cada uno tenía su forma de pensar y nosotros, bueno, pues en algunos momentos pues yo me tenía que sentar con el entrenador en algunas ocasiones para decir, bueno, que un problema que hubo, por ejemplo, lo sabe, lo del tema de la comida de San Lucas. Eso fue un detonante que te costó iniciar sí, claro. Y bueno, yo lo único que ahí intenté decir es lo que me decían mis compañeros, ¿no? Pero Bengoechea, al que no podía comer, que no comía pescado y quería comer carne. No ya por el tema de comer carne o no, o porque en un momento determinado, que también en verano y era un consomé caliente, todo el tiempo. Había una serie de inconvenientes y después el calor que hacía allí, que al final pues lo único que le quise decir al entrenador era Escargorta, entonces. Escargorta, que bueno, que a ver si nos podíamos salir de allí porque es que realmente, bueno, y él pues el comentario que me lo hizo no fue muy agradable. Prescindo del capitán y asumo yo el mal. Sí, y al final pues eso me pasó factura. A partir de ahí estaba el presidente también, el presidente pues no le gustó la actitud, Luis Cuerva, entonces, la actitud mía, sí, Cuerva. Y bueno, y en ese aspecto pues sí, me pasó factura no ya ahí, después ya posteriormente también con Cantatore y con varios. Sí. Y al final pues sí, es verdad que todo lo que ha sido esa capitanía pues ahí en el club me generó muchos problemas, así no tanto en el Español. Pero aquí sí, aquí mucho. En el Español tú llegas allí, a ti te decían el maestro. Por cierto, cuéntanos, ¿cómo era aquella cláusula que te pusieron de 70.000 millones? ¿Cómo fue aquello? Que fuiste el jugador que ha tenido la cláusula más alta del fútbol mundial, ¿no? Bueno, sí, eso fue en el año 97, me parece que fue. Vamos, yo estaba ya a punto de retirarme. Y resulta que llega el delegado del Español, José María Calzón, y me dice que bueno, que hay que ver que el Betis le ha puesto una cláusula a Denilson de 65.000 millones de pesetas. Que qué barbaridad, lo opera, que eso cómo va a ser, si eso no lo va a pagar nadie, hay que ver lo que hacen los presidentes, las cosas, las charlas que tuvimos, y bueno, él se estaba quejando de que no entendía que eso fuese normal y todo esto. Y entonces pues se me queda mirando y dice, pues yo te lo voy a poner más alta a ti, Currito, porque me llamaba Currito. Y digo, ¿qué me vas a poner la cláusula? Digo, ni se te ocurra. Dice, ya lo verás. Bueno, pues a los 2 días me llaman toda la prensa y toda televisión y todos preguntándome por la cláusula. Digo, ¿pero qué cláusula? Dice, la que te han puesto el club. Digo, pero a mí el club, que yo sepa, no me ha puesto ninguna cláusula. Yo estoy ya con 35 años, ya no... Dice, no, es que te ha puesto una cláusula de 70.000 millones de pesetas. Digo, madre que me parió, que me la ha metido, que me la ha puesto. Y al final, pues fue así. Fue en tono broma, pero ya era una cuestión de que querían... O sea, era una reivindicación a las estupideces que se hace muchas veces en el fútbol, que no son normales, porque eso era imposible llegar a esas cantidades. Si hoy en día esas cantidades yo creo que no se tratan ni en Messi, me parece que eso no, era absurdo, y lo quiso reivindicar así y me cogió a mí como animalito de la jungla. Un poco. Me tocó como cobaya. Me tocó. Te tocó. Bueno, vamos a ir dejando el mundo del fútbol. ¿Cómo fue aquella jugada, la de Tejerazo, la de todos al suelo? Pues fue una jugada, la verdad es que muy bonita. Eso fue en el año 88, me parece.
en el campo Benito Villamarín. Los dos equipos, tanto Betis como Sevilla, estábamos a una mitad de tabla para abajo, pasando malos momentos, y la verdad es que ganar allí era importante. Entonces, en el minuto 70 y tanto, faltaban 10 minutos así, y llegó un centro de Ramón Vázquez desde la derecha, la deja pasar Cholo y yo hago un control. La verdad es que en vez de darle con la izquierda, como venía el balón, pues quise hacer un control hacia adentro y bueno, y con la suerte que salva y me parece que Diego se choca, o no sé, Sánchez Valle, hay 2 o 3 jugadores que chocan, se caen al suelo y mete un gol, y la verdad es que es bonito. Y le pusieron todos al suelo por eso, porque en el recorte pues ellos chocan y se caen al suelo. Bueno, etapa de entrenador. Tú empiezas a trabajar ya en el Español. Tú estabas en Barcelona, además, un tío de Osuna, que viene, que se dedica a vivir en Sevilla, en la zona, como tú has dicho, de entre el Cerro, en Roche Lamberto, de Juan 23, por aquello. Se va a Cataluña y triunfaste plenamente, como que te quedas ya incluso de técnico, en la Secretaría Técnica del Español, ¿no? Sí, bueno, yo termino de jugar fútbol y a mí el último año, mío, que es en el año 98, que sale de... Bueno, Camacho lo echan del Sevilla y se regresa al Español. Y entonces pues viene y me dice, mira, Fran, yo creo que este año va a jugar poco porque hemos firmado a Galca. Y a mí la idea es darle a él minutos. Y digo, mira, José, yo salgo de una lesión, es verdad, tengo ya una edad, pero a mí yo me gustaría tener una ficha de jugador y hacer posible, pues, porque lo que quería es que yo le ayudase como entrenador, ¿no? Hiciese informe y todo el tema y estuviese como un entrenador más en el campo. Y entonces, pues, él aceptó en darme una ficha, o sea, me puse un número de esto, pero entrenaba con el equipo. Y los fines de semana, si iba citado, pues iba con el primer equipo, y si no, iba a ver al rival que nos tocaba, ¿no? Entonces fue eso es lo que hicimos. Y bueno, y cuando llegó ya febrero, la verdad es que vi que no jugaba, y ya pues digo, mira, yo no me voy para el despacho y se acabó ya de entrenar, porque yo veo que aquí no voy a tener opciones de jugar. Y me fui para el despacho. Tuve un año más, la temporada 98-99, como ahí en la Secretaría Técnica, y estaba sacando el curso de entrenador, y entonces pues lo que hice, ya me planteé venirme para Sevilla, y aquí nos vinimos. Tú llegaste a entrenar, empezaste entrenando al Coria, entrenaste al Atlético Baleares, al Écija y al Numancia primero. No. Al Écija no. Yo he entrenado al Coria, después al Jaén. Sí, he confundido yo, le decía. Bueno, no sé por qué. Sí. Es que la entrevista la estoy haciendo, Fran, conociéndote de memoria todo. No, estuve en Extremadura, Figueras, estuve en Atlético Baleares, estuve en Numancia en primera, y después me vine al Sevilla. Estuve 2 años entrenando un año al Sevilla C, 3 meses. Y posteriormente, el año siguiente, en la temporada 2010, 2008, estuve entrenando al División de Honor de Juveniles. Y ahora estás en tecnificación, ¿no? No, en tecnificación estuve posteriormente, durante 5 años. Después estuve en la metodología del club y llevo 3 años en lo que es captación. O sea, mi labor en el club es ir a ver juveniles para intentar pasar informe y por si hay posibilidad de firmarlo, ¿no? Bueno, pues este hombre que ustedes acaban de oír durante los últimos 45 minutos se llama Francisco López Alfaro. Fue un jugador de una clase impresionante. Vuelvo a repetir, yo no he visto un jugador español que yo haya he estado cerca de la clase y la calidad que tuvo Francisco en ese mediocampo del Sevilla Fútbol Club y del Español de Barcelona y en la selección española. Fran, ha sido un placer conocerte un poquito mejor. Igualmente, Bartolomé. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego.